y tengo el gusto de participar en esta serie de transmisiones en vivo que como parte de un gran equipo de colaboradoras que junto con Aurora del Villar y Liz Levolio impulsamos el movimiento de princesas de 40 y más. La finalidad será que cada día tengas interacción con alguna de nosotras, que desde el área de experiencia de cada una les presentemos temas que nos parecen relevantes y que nos proporcionan herramientas para ayudarnos a ver hacia adelante. Gracias por estar con nosotras, estamos muy ilusionadas en sumar para cada una de ustedes y recuerden compartir estos likes que les estamos dejando para que nos ayuden a llegar a nuestra meta de alcanzar las 500,000 personas integrantes de Princesas de 40 y más. Yo hoy les voy a hablar de lo que es la psicogenealogía, algunas personas que lo llaman el transgeneracional, el árbol genealógico, y para mí es una herramienta muy importante porque todo lo que nos pasa está de alguna manera atado a esa historia que tenemos como parte de todo lo que es nuestro inconsciente familiar. Entonces, para empezar, les quisiera decir que una de las propulsoras de toda esta rama que es el transgeneracional o la psicogenealogía es una persona que se llamó Anne Anseline Schussenberger. Esta señora fue psicoanalista y introdujo este conocimiento porque ella de repente al empezar a estar checando a los pacientes que tenía, se dio cuenta que había mucha relación en los parecidos de las vidas entre una generación y otra. O sea, por ejemplo, su hija le llegó a decir: mamá, ¿te has dado cuenta cómo yo soy la hija número 2 que tuvo una hermana muerta y que tú también tuviste una hermana muerta y que mi abuelita también tuvo una hermana muerta? Y entonces ahí empezaron a ver que habían estos datos que parecían coincidencias, pero que ya al verlas con todos los pacientes que tenían se dieron cuenta que no, que eran repeticiones que se van generando de generación en generación. Y entonces ella empezó a estudiar mucho todo esto y se dio cuenta que no nada más se repetían algunos hechos, se repetían fechas, se repetían nombres, y a través de esto ella se daba cuenta de cómo esta persona que llevaba, por ejemplo, el nombre de la abuelita, de repente cargaba con una historia similar a la de la abuela, y entonces ella empezó a escribir, empezó a hacer investigaciones y se dio cuenta que estamos completamente influenciados por esta carga del inconsciente familiar, de todo lo que nuestras personas han estado habían vivido, y nosotras de alguna manera estamos repitiendo esas mismas vivencias, estamos repitiendo las fechas, estamos repitiendo los nombres, estamos repitiendo el número de hijo que somos. Por ejemplo, si tu abuelita es la hija número 2 y tú eres el hijo número 2, también puede ser que estés repitiendo, pero esto ahorita yo se los voy a decir ya un poquito más paso por paso para que tú puedas empezar a investigar qué hay contigo y con tus ancestros. Entonces, después del trabajo de todo lo que hizo Anne Anseline Schussenberger, tenemos también toda la información que Claude Savart nos dio, Didier Dumas y también el doctor Salomón Selam, que es un experto en lo que es el transgeneracional y con quien yo he estudiado ya por 5 años, no solamente el transgeneracional, sino la psicosomática clínica, de qué manera nosotros nos hemos visto envueltos en alguna enfermedad que también puede ser por el transgeneracional,
pero también por aquellas vivencias que yo he tenido y que me puedan llevar a ver qué emociones he estado teniendo para lo cual me pueda yo enfermar o no de alguna cosa que me esté pasando y si tiene que ver con alguien de mi familia. Entonces, a mí me encanta todo esta herramienta. ¿Y qué es lo que más se va a repetir, princesas? Pues lo que más se va a repetir en esto es toda la parte que a nosotros nos pueda llegar a dar vergüenza, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, los incestos, los abusos, las violaciones, los casamientos forzados, los encarcelamientos, las estafas, las traiciones, las ruinas, las desapariciones, las enfermedades mentales, los abandonos, todas estas cosas que una vez estando ya presentes en nuestra vida, nos pueden llegar a dar un poco de vergüenza de que, es que mi tío mató a alguien. Pues no se lo voy a andar contando a todo el mundo porque es algo que me va a hacer sentir que eso solamente es mío o que eso solamente es parte de la familia. O sea, no tan fácil voy a ir a decir que mi esposo me está engañando. No tan fácil voy a decir que el abuelito estaba queriendo tener relaciones con la nieta. O sea, esas son cosas que se quedan como los grandes secretos de familia. Y esto es lo que vamos a estudiar, princesas. Vamos a ver de qué manera yo puedo estar repitiendo alguna de estas cosas que me puedan estar ocasionando algo que yo no quisiera vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, mis relaciones de pareja pueden estar también, pueden ser muy influenciadas por aquello que se vivió con mis antepasados. ¿Y cómo lo voy a resolver? Empezando a tomar conciencia de todo esto que yo he vivido, de todo esto como yo pienso, de todo como yo siento y poder voltear, echar una mirada hacia el pasado para ver de qué manera yo estoy repitiendo alguna historia. Estas repeticiones en algunas familias se dan tal cual, son igualitas, pero en muchas otras no. En muchas otras se puede estar generando que yo pueda estar viviendo alguna historia que sea más o menos parecida, pero cuando yo empiezo a desmenuzar todo aquello que me pasa, puedo entonces llegar a ver que sí puede estar yo repitiendo la historia de la tía, de la abuela, de la bisabuela, que finalmente alguien de la familia me va a contar lo que a ellas les pasó y yo pueda ver en qué tanto me puedo estar relacionando. Aquí Laura Carolina me dice, no vi el nombre del tema. El nombre del tema es, vamos a hablar o empezar a hablar de lo que es la psicogenealogía, el árbol genealógico. Me dice, pero yo soy la número 2 de los hijos, sería la 3, pero mi hermanita murió antes de que yo naciera. Vean, por ejemplo, aquí Laura Carolina nos está diciendo que ella es la 2, pero que sería la 3. No sería la 3. Ella actualmente es la número 3, porque esa hermanita que murió se va a contar, porque aunque haya sido una persona que nació y murió o un aborto que fuese premeditado o natural, se va a contabilizar. Entonces yo no podría ser la número 2 porque ahí hubo alguien. Yo voy a ser la hija número 3. Entonces tú puedes empezar a ver, Laura Carolina, quiénes son las personas del rango número 3 en toda tu familia. En el área en el nivel de tus papás, ¿quién es el número 3 de los hermanos de tu papá? ¿Quién es el número 3 en la hermandad de tu mamá? ¿Quién es el número 3 en la hermandad de tu abuelo paterno, del número 3 de tu abuela materna? Y así, o sea, los 4 abuelos, los 8 bisabuelos, para que tú puedas ver
¿quiénes han sido esos hijos números 3? Me dicen que si se puede repetir la escasez o la fortuna. Sí, yo puedo repetir la historia feliz de alguien que estuvo antes que yo, pero también puedo repetir la más grande historia o tragedia que esa persona también vivió. Entonces lo que vamos a hacer es no espantarnos, porque muchas personas de repente me dicen, no, es que esto ya me empezó a dar miedo. No es de miedo. Acuérdense que una gran frase de Carl Gustav Jung es: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente lo traerá a tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces lo único que tenemos que hacer es ver qué me pasa, qué estoy viviendo. Y recuerden, princesas, que cada instante yo estoy eligiendo algo. Y eso que yo elijo me va a dar todo eso, de ese conocimiento de poder saber si es algo mío o es de alguien más. Y por lo regular, princesas, no es algo tuyo. Siempre va a ser de alguien más. Entonces yo lo que te invito es a que te empieces ahorita a checar qué número de hijo eres y que veas en todos esos rangos de hermandad de toda tu familia quiénes más son ese número. Ahora, si tu papá, en el caso de Laura, por ejemplo, que dijo que es la número 3, si tu papá llegara a ser el número 3, seguramente que va a haber una unión, una unión entre ustedes que va mucho más allá de cualquier otro hermano. Fíjense cómo en alguna ocasión, viendo todo esto de los rangos de hermandad, se hizo una investigación y se pusieron para la investigación a un par de puerquitos, una puerquita y un puerquito. Ellos eran el hijo número 5 de cada camada. Y entonces el puerquito número 5 se une con la puerquita número 5. Cuando estos tienen hijos, la mamá va a beneficiar en todo a su hijito que nació en el número 5. Entonces esto se ve también a nivel de las familias. La mamá, que es la hija número 2, por ejemplo, puede llegar a tener una conexión muy especial con su hijo número 2 o el 1 con el 1. O sea, dependiendo de qué número sea el papá y la mamá, que le puedan dar un poco más de beneficios a ese hijo. Pero quiero que sepan, princesas, que es totalmente inconsciente. El tema es la psicogenealogía, claro. Me dice, cuéntanos en algún momento cómo evitarle a los hijos que repitan lo que no queremos. ¿Cómo evitar a los hijos esto? Es hablándoles con la verdad, dejando fuera todos estos secretos de familia. Por ejemplo, los hijos que son pequeños, lo podemos hacer cuando ellos están dormidos. Les podemos contar la historia de la familia como un cuento y esto va a entrar directamente al inconsciente. Y como esto se va a ver que se está destapando, que se está dando esa luz que se requiere, entonces eso va a poder bajar el nivel de la repetición. Entonces vamos a ver como si fueran el cuarto de una casa, el cuarto más oscuro, que puede ser el sótano, a donde vamos y aventamos todo lo que no estamos utilizando en este momento. Y de repente no hay luz ahí, entonces no sabes dónde dejaste la maleta aquella que quieres sacar para salir de viaje, o dónde están las sillas del jardín, o la mesita, o la sombrilla. No hay luz, pero sabes que está ahí. Entonces, ¿de qué se trata? De llevarle luz a todo eso que hemos vivido, de llevarle luz a todo aquello que han vivido nuestros antepasados y que seguramente, como nosotros hemos vivido cosas muy dolorosas, ellos también lo hicieron y lo hicieron desde que eran niños, y eso se va grabando. Todo lo que vivimos en nuestra primera infancia, todo lo que vivimos en nuestra adolescencia, que nos causó mucho dolor y que no supimos cómo o a quién compartirles esto que llevábamos,
Entonces eso hace que se empiece a repetir y a repetir y a repetir, y no nada más en tu vida, sino en las generaciones posteriores. Las preguntas y respuestas las podemos dejar al final para que no cortemos la explicación. Laura, si no sé las historias, ¿cómo sé si estoy repitiendo alguna? Mi vida ha sido mamá soltera. No he podido hacer o conocer a alguien más para mi vida. Maggie, si tú estás viviendo esto, es porque alguien en tu historia también lo vivió. Entonces, lo que yo te puedo decir es que si no conoces las historias, que veas sin juicio todo eso que tú estás viviendo. El juicio, princesas, es lo que más va a hacer que nos atoremos en una historia pasada. Que yo tenga un juicio porque soy la mamá soltera, o porque a los demás, a la vista de todos los demás, ser mamá soltera no está padre o está muy mal visto. Pues eso es para los demás. Tú quédate tranquila de que en algún momento, por lealtad a tu clan familiar, estás viviendo eso, Maggie. Pero tú lo puedes cambiar dejando el juicio que tú puedas tener con respecto a lo que sea. Maricruz me dice, mi abuela, mi madre y yo fuimos madres solteras. Claro, es una repetición, Maricruz, pero lo podemos ir rompiendo. Lo primero que se debe de hacer es tomar conciencia, y en esta primera oportunidad que tengo yo de estar con ustedes, es por lo que les voy a abrir esta caja para que ustedes empiecen a indagar, para que puedan llevar luz, para que puedan ver con amor todas esas cosas que han vivido todos sus antepasados, y poder romper, Maricruz, para que tu hija, tus nietas ya no tengan que padecer lo mismo de ser madres solteras. Solo en hijos, no, es hijos, sobrinos, nietos, es de todo, Alex Irán. En mi caso, me dice Víctor, soy el séptimo embarazo, pero solo soy el hijo número 5, y de mi madre fueron solo 5. ¿Cómo? Por parte de papá, ¿son algún otro número de hijos o no entiendo aquí, Víctor? Eres el séptimo embarazo, pero solo el hijo número 5. O sea, si fueron 7 embarazos y tú eres el hijo número 5 y mi madre solo fueron 5, no entiendo muy bien. O sea, no sé si fueron 7 embarazos y tú eres el 5 de esos 7, o eres el último de 7 que hubo, pero 2 quizás se perdieron y por eso te dice ser el hijo número 5. A ver si me lo puedes aclarar, Víctor. ¿De quién se cuenta? ¿De la madre o del padre? De ambos. De ambos, porque por parte de mi papá puedo ser la hija número 3 y por parte de mi mamá puedo ser la hija número 2. Entonces tendría que contabilizar ambos, porque yo estoy muy relacionada con ambos. Sí se cuentan de los dos. Habrá repetición, casi siempre hay repetición, Margarita. Sí, en nuestro canal de YouTube, pero de hoy en mañana se quedará en esta página. Ok, esa es una respuesta. Si yo soy la hija número 5 y solo tengo un hijo, su papá es el número 2, ¿qué historia tendría mi hijo? Solo tengo un hijo. O sea, tu hijo es el número 1. Él tendría que ver todos los primogénitos de cada una o sea, el primogénito de la hermandad de tu papá, de su papá, el primogénito de tu hermandad, el primogénito de los abuelos. Él va a ser el primogénito, entonces él tiene que ver con todos los primogénitos. Margarita me dice, gracias, con mucho gusto. ¿Cómo es el juicio? Por ejemplo, si yo tengo un juicio con las personas que toman y yo digo, ay, no, es que los que toman acaban haciendo el ridículo, los que toman al final se pelean, los que toman pierden sus cabales, ya no saben ni qué están haciendo, son el bufón de la fiesta. Todos esos juicios que yo pueda tener con la gente que toma,
¿De qué está hablando, princesas? Está hablando de mi historia, o sea, es esa sombra de la que tanto les ha hablado Aurora. Está saliendo a la luz a través de mis juicios. Como alguien en mi familia hubo que tomaba y que a mi juicio eso estaba mal, entonces yo voy a estar siempre pensando que no está bien, que termina todo siempre mal, que cada vez van a tomar más y se van a convertir en alcohólicos. Todo ese juicio que yo pueda tener es porque está en mi historia, en mi pasado, y solamente lo estoy viendo reflejado en los demás para que después yo lo pueda ver en mí. Y entonces mientras yo tenga un juicio de eso, voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, y la gente que estaré atrayendo será gente que toma, gente que me haga ver toda esa sombra que hay en mí. Según ok, Víctor me dice que sí, que es el hijo número 5 de 7 embarazos. Entonces, tú siempre tienes que contarte qué número de hijo eres, aunque tu mamá haya tenido alguna pérdida. Según es más por la madre, me dice Ale. Sí que por la madre es donde tenemos todo y donde está la mitocondria, donde viene toda la información de la madre, y la mitocondria del padre se corta, pero se han hecho muchísimas investigaciones y podemos traer muchísimo del padre, sobre todo si nuestra fecha de nacimiento, concepción, tiene que ver con la fecha del padre, que ahorita les voy a hablar también acerca de las fechas. Mi mamá tuvo 7 embarazos, 2 murieron, soy el hijo número 5 vivo. En el caso de mi papá es hijo único de su mamá, pero tuvo medios hermanos que nunca conocimos. ¿En base a qué me comparo para ver qué cosas estoy repitiendo? Ok, tu mamá tuvo 7 embarazos. ¿Tú qué número de hijo eres de esos 7 embarazos? Si tú eres el hijo número 5, entonces tú te vas a comparar, o no a comparar, vas a ver a los hijos números, fíjense, porque hay una regla para ver lo de la hermandad. Es un recuadro donde vamos a tener el 1, el 2, el 3, y abajo del 1 el 4, abajo del 2 el 5, abajo del 3 el 6. Entonces los hijos 1, 2 y 3 son los que van a marcar la pauta. Si yo soy hijo número 4, estaré siendo como el primogénito. Si yo soy el hijo número 5 y en la demás hermandad no hay más 5, entonces tú, Víctor, vas a checar con el hijo número 2 de la parte de tu papá y de la parte de tu mamá, porque el 2, el 5 y el 7 y el 8 son lo mismo. El 1, el 4 y el 7 es como si fuera lo mismo. El 3, el 6 y el 9 es como si fuera lo mismo. Así se ve cuando hay una hermandad muy grande. No todas las familias tienen hermandades grandes. Antes, en la historia de las abuelas, sí que había 18 hermanos, 15 hermanos, 12 hermanos, pero eso ha venido a menos. Entonces, sí tenemos que ver, dice, soy el 7. Ustedes pueden hacer este estudio exacto, Margarita. Yo hago el estudio del árbol transgeneracional, el árbol genealógico, para ver con qué personas estás relacionada. ¿De qué otra manera lo puedo ver? Nosotros en lo que es la psicogenealogía o el árbol genealógico decimos que somos dobles de alguien que estuvo generaciones atrás de la mía. ¿Qué va a hacer con este doble? Puedo ser doble por nombre. Quizás traigo el nombre de la abuela. Entonces eso me está ya conectando con esa abuela. Yo tengo que investigar qué pasó con esa abuela que se llama igual que yo, con esa bisabuela, con esa tía. O quizás me pusieron Laura porque hubo la hermana de mi mamá que se murió y que también se llamaba Laura. Entonces tengo que ver por qué me pusieron ese nombre y si hay ese nombre en mi historia familiar.
por las fechas de nacimiento, como se los decía, vamos a ver si mi fecha de nacimiento coincide con alguna de las personas que hay en mi historia familiar. Si las patologías que yo tengo coinciden con alguien que haya estado en mi árbol genealógico. Por mi parecido físico, chequen, princesas, como muchas veces las madres solteras tienen a su hijo o su hija y ese hijo o hija se parece mucho al padre, porque es la sombra que se está mostrando. Ahí hay otra vez todo el drama ocurrido, vuelve a aparecer y vuelve a resonar. Entonces, a veces el parecido físico es muy grande, pero también a veces el parecido por los movimientos que hace el niño, ¿no? O sea, que camina igual, que se ríe igual, que hace algún gesto igual que el padre que abandonó a la mujer cuando estaba embarazada o cuando acaba de dar a luz. Pero eso es muy típico. Entonces, ese niño va a estar muy relacionado con esa historia que vivió mamá con esta persona que la abandonó. Por profesiones también. Si yo soy, por ejemplo, doctora y el abuelo era doctor, pues seguramente voy a estar relacionada con esa persona. O si soy zapatera y el bisabuelo también arreglaba zapatos, pues voy a estar relacionada con esa persona. Entonces, vamos a ver que tenemos mucho de dónde empezar a ver con quién puedo estar relacionada. Por las fechas de nacimiento, por el nombre, por algún evento que yo haya vivido, por ejemplo, un accidente de coche. Voy a ver si ese accidente tiene alguna relación con alguien de la familia. Por la similitud física, por el parecido en los gestos, por el rango de hermandad, por las profesiones. Miriam me dice que es la mayor de los hermanos. Checa cuáles son todos los primogénitos de la familia, Miriam, y checa si en algún momento has estado repitiendo tu vida como la de alguno de ellos. Por decir, mi mamá tuvo 6 mujeres, yo soy la número 5, no la 4, porque murieron 2 antes que yo naciera. Exacto, o sea, si tu mamá tuvo 6 mujeres, tú eres la 5ª, no la 4ª, exacto. Tú tienes que contar a esos niños que murieron. Siempre se tienen que contar, hay que incluirlos. Todo esto se trata de incluirlos. Acuérdense también cómo hay, pero este va a ser otro tema, pero lo voy a poner aquí en la mesa. Toda la gente que hemos considerada como que ya no vamos a hablar de él, ¿no? Que porque era muy malo y de esta persona ya no vamos a hablar y no se deja ni que se exprese. Por ejemplo, lo que pasó en la película de Coco, ¿no? La bisabuela no dejaba al niño ni que nombrara el nombre del abuelo, mucho menos que fuera a tocar la guitarra como él la tocaba, ni que cantara. Son esos que se quieren desaparecer de la familia. Esas personas, esos excluidos, van a empezar a salir hasta por donde no, como lo hacía en la película de Coco. ¿Por qué? Porque los tenemos que incluir, los abortos los tenemos que incluir, los niños fallecidos los tenemos que incluir. Aunque hayan vivido 1 hora, no podemos dejarlos de incluir porque son parte de la familia. Y porque si ustedes ven, por ejemplo, todos estos móviles que se ponen en las cunas de los bebés, todo tiene que estar muy bien equilibrado y así estamos. Entonces, cuando estamos excluyendo a alguien, porque alguien en la familia quiere excluir a alguien que ya fue adulto, como en el caso de la película que les digo, o si hay un aborto o hay un niño recién nacido y muerto, si no lo incluimos, este móvil se empieza a cargar de alguno de los dos lados y no puede mantener el equilibrio. Entonces, por eso tenemos que estar incluyendo a todos los que han sido parte de la familia. Por ejemplo, cuando a ustedes les toca la puerta a alguien y dicen, ¿quién? Y sale y dice, soy la prima
de tu mamá o soy la prima lejana de tu mamá. Ah, sí, a ver, permíteme. Y van y la pasan. Pero si le dicen, ah, no, pues soy fulana de tal que vengo, a esa persona no la pasan porque no es de la familia. O sea, siempre todo lo que es de la familia se incluye, se ama, se reconoce. Lo que no han hecho nuestros antepasados lo tenemos que hacer nosotros, con ese corazón grande que hay dentro de nosotros, incluirlos a todos ellos, hayan hecho lo que hayan hecho. Sebastián me dice, yo soy el primogénito, pero en el cuadro de hermandad que dices, mi papá es el número 4. En caso de que yo repita cosas de mi papá, ¿cómo puedo cortar con esas cosas? Sebastián, tú tendrías que ver primero qué cosas pudieras estar repitiendo de tu papá. Y si hay alguna cosa que estás repitiendo, lo primero que tienes que hacer es lo que les dije de no hacer juicios. Yo voy a estar con ustedes los martes a las 7 de la noche y yo les voy a estar dando tips, vamos a estar abriendo más temas. Ahorita es como que yo les quería dar una introducción de lo que es la psicogenealogía, el estudio del árbol genealógico, pero yo les voy a ir dando temas y ejercicios para que puedan ir cortando con eso, Sebastián. Emma me dice, mi mamá es del día 23 y yo también, aunque de diferente mes. ¿De qué meses son? Me tendrías que decir de qué meses son. Mi papá es del 14 y mi hermano del 14. Por favor, si vamos a hablar de fechas, que sea el día y el mes para poder checar esto. Se cuentan los que fallecieron, correcto. ¿Cómo incluyo a los abortos que tuve? Si tú tuviste los abortos, les vas a poner un nombre, Rose. A ver, lo que yo no quiero es que haya juicios. Hubo un aborto provocado natural, ok, estuvo. ¿Cómo le vas a llamar a cada uno de ellos? ¿Cómo los vas a incluir? Quizás poniendo una semillita, como lo que ellos fueron, en una cajita y prendiéndole una luz, para que tu inconsciente, que lo único que ve es a nivel simbólico, tú les puedas estar dando un duelo digno, un duelo con todo tu amor. Les pones su nombre y le haces su duelo. Y vas y puedes enterrar esa cajita con todo el amor que significó que ellos son parte de tu familia. Patty me dice, soy la cuarta y siempre pensé que era la primogénita. 2 hijos antes de mi padre, una pérdida de mi mamá y luego yo. Ok, entonces para tu mamá eres la hija número 2 y para tu papá eres la hija número 4. Para la parte de la familia del papá, checa todos los que han sido el hijo número 4 o 1, y de la familia de tu mamá, checa los que son el hijo número 2. Alessi me dice que sí necesita mucho saber. Todos necesitamos saber mucho. Me encanta este tipo de temas. Miriam, muchas gracias. Los martes vamos a estar hablando de este tipo de temas. Mi mamá es del 23 de marzo y yo soy del 23 de septiembre, ¿ves? Por ejemplo, aquí 23 de marzo y 23 de septiembre nos habla de que están en líneas maestras. Tú eres la maestra de tu mamá y tu mamá es tu maestra. Seguramente que se están viendo como el yin y el yang. Tú puedes ser muy ordenada y tu mamá muy desordenada o viceversa. Siempre van a estar viendo esto. Después podemos ampliar este tema. Mi papá es del 14 de mayo y mi hermano es del 14 de agosto. Ok. Aquí, por ejemplo, ellos son dobles también, porque para que alguien nazca el 14 de mayo, lo crearon un 14 de agosto. Del 14 de agosto al 14 de mayo están los 9 meses exactos, el mismo día, o sea, son completamente dobles. Muchas gracias, me dice Rose. Laura estará con nosotras cada martes a las 7 y nos sigue ayudando a entender más sobre este tema. Entonces, princesas, ya son las 19:47, no sé si tengan alguna pregunta. Yo lo que les puedo decir con esto que abrimos el día de hoy es, chequen por qué les pusieron el nombre que tienen. Si ese nombre está relacionado con alguien más,
¿Con quién están ustedes en este parecido físico? ¿A qué personas se parecen? Tanto en movimientos, en gestos, como en su físico. ¿Cuáles son esas fechas de nacimiento y gestación, como lo vimos aquí en el ejemplo muy claro que nos puso Emma? ¿Cuáles son las profesiones que se repiten en el árbol? ¿Cuáles son las patologías que se repiten en el árbol? ¿Cuáles son esos eventos dramáticos que se han repetido en el árbol? Y empiecen a hacer una listita de con quién me estoy viendo reflejada. Y van a ver cómo a través de todas estas pláticas que vamos a tener, ustedes van a ir atando cabos, y con todos esos ejercicios muy potentes que yo les voy a poner, van a poder ustedes a ir cortando, pero cortando de manera amorosa. No es de cortar de, no, yo no quiero estar viviendo esto. No, o sea, lo estoy viviendo porque alguien de mi familia lo vivió, porque alguien de mi familia también ha tenido dramas, porque alguien de mi familia también la ha pasado mal, y yo no le voy a querer cortar nada más porque sí. Lo voy a ver con amor, voy a ver cuáles fueron las dificultades que tuvo, qué pudo hacer y qué no pudo hacer, y yo con las herramientas que tengo hoy en el 2020, de qué manera lo puedo convertir en algo que le refleje a esa persona de mi familia, que gracias a eso que él no pudo superar, yo sí lo estoy pudiendo hacer, como honor a esa persona, no como cortar porque lo que ella vivió no lo quiero vivir porque, pues, por algún juicio que yo pueda tener. Entonces, chequen cuáles son todas estas cosas que puedan tener de que les relacione como dobles de alguien, y chequen ¿cuáles son los juicios que ustedes tienen? Es que no soporto a los mentirosos, es que no soporto a los que toman, es que no soporto a los que traicionan, es que no. Y entonces ahí vamos a empezar a abrir esa caja de Pandora.